Saludos aquí con el tema de filtro pasabajos. Bueno, empezamos primero para pasar a los filtros activos. Primero empezamos con lo que es el filtro pasivo. El filtro pasivo pues es un circuito, es el filtro más simple que existe, pasabajas, pues se fabrica a través usando una resistencia y un capacitor conectados en serie. ¿Cómo sabemos que es un pasabajos? Bueno, pues analizamos el circuito. La salida es por aquí, la entrada es por acá. Veo que la salida es un divisor de voltaje. Utilizo el análisis de Fourier. El capacitor se sustituye por su reactancia. Un divisor de voltaje. Entre J omega C. Entre la suma de los dos. Aquí está por el voltaje de entrada. Despejamos. Pasamos la parte, el número complejo en forma polar. Está rectangular, lo hice en forma polar. Aquí está. Separé la magnitud de la fase y luego graficamos. En la gráfica pues asumo que en una frecuencia cero, pongo una frecuencia cero, en la frecuencia cero pues esto vale cero y queda la raíz cuadrada de 1 al cuadrado pues es 1, 1 entre 1 es 1. Entonces en la frecuencia cero la magnitud es unitaria, o sea el voltaje de entrada es el mismo de salida. ¿Y qué pasa cuando la frecuencia va creciendo? Pues conforme la frecuencia va creciendo, la división se va haciendo más pequeña. Cuando la frecuencia tiende al infinito, una frecuencia muy alta, pues este valor muy alto al cuadrado más 1, pues es un valor muy grande. 1 entre la raíz cuadrada de un valor muy grande, pues es casi cero, entonces se va haciendo más pequeño. En el infinito se hace cero. Ok, entonces este gráfico, esta respuesta, pues nos dice que es un pasabajas. Deja pasar bien las bajas frecuencias y va atenuando las altas frecuencias. Y en el caso de la fase, vemos que en la frecuencia cero, el arco tangente de la frecuencia cero pues es cero. Y en la frecuencia infinita, o cuando la frecuencia es muy alta, el arco tangente del valor infinito es 90 grados. Con el signo negativo pues es menos 90 grados. Ok. Ahí, y bueno, pues haciendo la gráfica pues queda esto. Este filtro en particular cambia las amplitudes y cambia las fases de cada frecuencia. Vean que la frecuencia más baja, la de corriente directa, no le cambia no le cambia la amplitud. La corriente directa entra y sale tal cual, sin cambios de fase. Y las frecuencias muy bajas casi salen idénticas. Casi salen de la misma amplitud sin casi desfasamiento. Ok. Entonces esto se llama filtro pasabajos. Ahora, el problema está, bueno, hay un punto en particular que le llamamos frecuencia de corte. Es el punto que consideramos que a partir de ese lugar, el filtro se considera que ya está atenuando demasiado, más que permitir el paso de las frecuencias. ¿Dónde es ese lugar? Bueno, en los filtros ese lugar se da en el punto de máxima transferencia de potencia. Se acordarán de que en sus cursos de circuitos, que cualquier fuente, una fuente de voltaje, tiene una resistencia, su resistencia de salida. Y cuando le conectamos una carga, cuando en la carga hay un consumo máximo de potencia. Bueno, pues resulta que si la carga es un circuito abierto, tenemos el máximo voltaje, pero no hay corriente. Entonces la potencia, el consumo de potencia aquí pues es cero. Y en el otro extremo, si le ponemos un cortocircuito, ahora hay corriente máxima, pero no hay voltaje, entonces el consumo de potencia es cero. ¿Dónde ocurre en qué valor de resistencia de carga? Resulta que hay una máxima transferencia de potencia. Bueno, pues resulta que ese punto, se recordarán de esos cursos, era cuando la carga es igual a la impedancia de salida
de la fuente misma. En ese lugar ocurre la máxima transferencia de potencia. Bueno, pues resulta que en este circuito, en un filtro, ese punto de máxima transferencia de potencia de este punto a este punto, pues sería cuando las dos impedancias fueran idénticas. O sea, ocurre algo en particular cuando la resistencia es igual a la reactancia capacitiva. Cuando estos dos son idénticas, esas dos magnitudes, entonces hay una máxima transferencia de potencia. Bueno, ¿en qué frecuencia ocurre eso? En un NRC. En un NRC, o sea, donde existe la máxima transferencia de potencia, se dice, estoy equivocando, se dice que es la frecuencia de corte. Y ocurre un fenómeno curioso. Bueno, en esa frecuencia en particular, vean cuánto es la magnitud. En esa frecuencia en particular, la magnitud se queda así. La omega es 1 en RC por RC al cuadrado. Entonces queda 1 al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues queda 1 entre raíz de 2. Entonces resulta que en ese lugar, en donde ocurre la máxima transferencia de potencia, la señal se cae o se hace más pequeña exactamente entre el punto más alto entre raíz de 2. Y vean la fase. La fase sería, si omega es 1 NRC, sería 1 NRC entre 1 NRC, queda 1, el arco tangente de 1 resulta que es 45 grados, menos 45 grados por este signo. Entonces, en la máxima transferencia de potencia ocurre lo que se conoce como el corte. Es donde se considera que el filtro, antes de esa frecuencia, dejó pasar las frecuencias y después de esa frecuencia se considera que ya las está atenuando. Y curiosamente en la fase es el punto de inflexión de estar entre 0 y 45 grados el desfasamiento a pasar de 45 a 90 grados el desfasamiento. Entonces, ese es un valor importante, la frecuencia de corte de un filtro. Cualquier filtro ocurre cuando existe máxima transferencia de potencia. Bueno, y va esto. A mí no me sirve un filtro cuando yo no tengo una carga puesta, porque tengo una señal aquí cualquiera que tiene muchas componentes, yo quiero dejar pasar algunas y quitar otras, en este caso las de alta frecuencia quitarlas y dejar pasar las de baja frecuencia. Ok, pongo este filtro, pero esa señal esa señal nueva, sin componentes altas, pues la quiero en un lugar en particular. Bueno, ese lugar en particular, pues regularmente pues le llamamos carga, que puede ser un amplificador, un circuito, algún circuito en particular. Lo vamos a generalizar como una resistencia que le llamamos carga. Bueno, ¿qué pasa cuando yo conecto mi carga a mi circuito? ¿Sigue teniendo la misma frecuencia de corte? Pues si se dan cuenta ya no. Esta resistencia está en paralelo con el capacitor. Entonces todas mis ecuaciones ya cambiaron. Ya no es este valor único. Y donde estoy tomando la señal es de este bloque, de un paralelo. Entonces tendría que cambiar ya todo. Ahora es un paralelo. Ahora la parte de abajo es esto más el paralelo. Y tendría que analizar de nuevo. Todo cambió. La frecuencia de corte se movió. Entonces, si yo había calculado mi R y C para una frecuencia en particular, pues al conectar una resistencia como donde quiero ver esa señal nueva, pues resulta que ya la moví. Moví mi circuito pasabajos. Y es entonces ahí donde hacemos uso de los amplificadores. Como si lo vemos así, yo quisiera que pusiera una carga y no alterar mi frecuencia de corte.
Entonces, pero esto lo va a alterar. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, pues que mi carga sea tan grande que parezca un circuito abierto. Entonces no la alteraría. Pero no es común tener una carga tan grande. A menos que lo hagamos, que hagamos algo. Ese algo es hacer esto. Poner yo un acoplador de impedancias. Un seguidor de voltaje y pongo mi carga. Y ya puedo poner cualquier carga, chica o grande en valor, una resistencia grande o pequeña, sigo teniendo mi misma frecuencia de corte. Entonces, ¿para qué sirvió un amplificador? Bueno, pues como acoplador de impedancias. Esa es la razón de la existencia de los filtros activos. Ya se convirtió en un filtro activo. Yo puedo conectarle cosas sin alterar las características del filtro. ¿Okay? Se va a seguir comportando igual, no importando la carga. Y entonces, pues tengo otra ventaja. ¿Qué tal que yo quiero que sea más selectivo el filtro? Bueno, como le puse este acoplador, pues las ecuaciones son las mismas. ¿Qué tal que yo quisiera un filtro más selectivo? Entonces uno pensaría, pues le pongo otra etapa. Entonces, olvidémonos ahorita de esto. Digo, le voy a poner otra etapa. Otra etapa significa poner otra resistencia y otro capacitor para hacer un filtro pasabajas más selectivo. Y uno pensaría, pues como ya calculé, quería una frecuencia en particular y sé que uno en RC, propongo el capacitor, despejo la resistencia y listo. Ok, ya tengo un filtro de pasabajos de cierta frecuencia de corte. Y digo, ok, y si le pongo otra etapa, entonces, ¿qué esperaría yo? Bueno, pues yo hubiera esperado que sea más selectivo, o sea, que tuviera una respuesta con la misma frecuencia de corte, pero más selectividad. Entonces, ya quedó con una pendiente más grande, porque estoy cortando lo que ya había cortado, con la misma frecuencia de corte. Pero si lo intuyen, vieron que no pasó eso. Estos dos componentes están en serie y luego están en paralelo. Y luego ahora sí es un divisor de voltaje. Y entonces ya obtendría este voltaje aquí. Y luego de ese voltaje no es el que estoy sacando acá. De ese voltaje sigue un divisor de voltaje. En otras palabras, esta ecuación no es la ecuación que resuelve este circuito. Es una ecuación mucho más grande. Y entonces no necesariamente son las mismas resistencias y capacitores. Entonces habrá que llamarle con su propio valor, ¿no? La ecuación es enorme o es mucho más grande. Y eso es de dos etapas. ¿Qué tal que pongo una tercera etapa? Pues la ecuación crece exponencialmente. Cada etapa que le ponga hace que el resultado analítico sea muy grande. Y la frecuencia de corte no tiene nada que ver con esto. Es una ecuación enorme donde tengan que ver R1, C1, R2, C2 y todas las resistencias y capacitores que tenga que poner. Entonces se vuelve un problema complicado. Solo les comento que se considera de que filtros prácticos se consideran que van del octavo orden en adelante, bueno, de 8 etapas en adelante. Y muchas veces algunos diseñadores consideran que solamente los filtros que son realmente útiles son de 11 etapas. Entonces imagínense el nivel de ecuación que habría que resolverse. Y entonces, bueno, nos rescatan, si lo vemos de esa manera, los acopladores de impedancias. Los acopladores de impedancia, hechos con amplificadores, pues lo que hacen es esto. Aíslan una etapa
de otra etapa. Puedo poner la misma resistencia y el mismo capacitor, porque sigue siendo esta ecuación. Le pongo otro acoplador y puedo poner todas las etapas que guste. Siempre sería la misma ecuación. Esta ecuación como entrada de la siguiente misma ecuación. Entonces, este voltaje de entrada sería esa misma ecuación puesta acá. ¿Qué implica? Que simplemente se van a estar multiplicando. Si pongo dos etapas sería esta ecuación junto con una igual pegada. Entonces en vez de estar así sola sería al cuadrado. Si pongo otra sería al cubo. Si pongo otra sería la cuarta. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues cada vez se va haciendo el filtro más selectivo, ¿no? Con la misma frecuencia de corte, pero cada vez más selectivo. Sí, con una ecuación muy sencilla de calcular. O sea, se vuelve muy simple de calcular, pero vean lo que implica. Implica poner operacionales. Implica poner fuentes, una fuente positiva y una fuente negativa para manejar los operacionales. O sea, se convierte en un circuito muy sencillo de calcular, pero físicamente o eléctricamente mucho más costoso. Circuitos de comunicaciones en realidad no hacen eso, ¿no? Se ponen las etapas, se hacen pasivos, filtros pasivos de muchas etapas. El cálculo, bueno, hay técnicas para calcularlas de una manera relativamente sencilla. Aún así lleva mucho más trabajo que esto, pero no ocupan fuentes, no ocupan dos fuentes. Y recuerdan que los operacionales, el verdadero lío de los operacionales es la frecuencia de operación. Si yo quiero una frecuencia de corte que está más allá de la frecuencia de operación del OPAMP, pues no me va a servir de nada. ¿Sí? Recuerden que este tiene ganancia unitaria. Entonces, el ancho de banda de ganancia unitaria que me indique el fabricante, pues sería precisamente la máxima frecuencia que esto podría trabajar como frecuencia de corte. ¿De acuerdo?